amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que gracias a los impuestos que ustedes y todos los que no nos están acompañando esta noche pagan, podemos llevarles esta televisión de calidad y podemos hacer todas las cosas que hacemos en esta universidad, incluyendo la investigación. Para hablar de ese tema, tengo el placer de tener aquí esta noche con nosotros a dos distinguidos profesores universitarios, pero todavía más importante, dos importantes investigadores universitarios. Tengo con nosotros al profesor José María Gutiérrez, de la Facultad de Microbiología del Instituto Clorito Picado, y tengo al profesor Luis Rosero, de la Escuela de Estadística y del Centro Centroamericano de Población, que además es auspiciador de este programa. Buenas noches, queridos profesores. Muchas gracias. Don José María, usted ha estado ha estado investigando por muchísimos años y está en un centro de prestigio muy reconocido fuera de nuestras fronteras. Este tema de fuera de nuestras fronteras yo lo considero muy importante porque este es en el tema de investigación, el jugar en ligas externas es muy importante y usted lo sabe mejor que yo. Usted ha estado mirando de manera crítica y de manera crítica le ha tocado evaluar aspectos de la investigación de la Universidad de Costa Rica. Denos un poquito su lectura. Gracias por la invitación en primer lugar. Sí, yo diría que me gustaría tal vez empezar por comentar de una manera tal vez elogiosa algunos aspectos de la investigación universitaria para sobre eso montar un poco la versión crítica. Yo diría que es importante recordar que la Universidad de Costa Rica ha hecho a lo largo de su historia un esfuerzo impresionante por consolidar la investigación científica y tecnológica como uno de sus ejes fundamentales. Y de hecho es la universidad que representa el reservorio científico-tecnológico principal de Costa Rica y de la región centroamericana en general. De manera que es importante empezar por ese punto para luego ver la perspectiva crítica de las cosas. Yo diría que pese a eso, pese a que la universidad constituye un reservorio científico-tecnológico de mucha envergadura y de mucha importancia en el país y en la región, tenemos o adolecemos de una serie de deficiencias que no podemos dejar de ver y que hay que enfocar y apuntalar, ¿verdad? A mí me parece que un elemento que preocupa en este momento en la universidad es que con el retiro, la jubilación, la pensión de una gran cantidad de académicos y académicas de mucha trayectoria, se corre el riesgo, digamos, de que ese contingente de académicos, de investigadores que la universidad, en los que la universidad invirtió un enorme esfuerzo para que se formaran con programas de becas, con programas de estímulos, etcétera, puede verse debilitado. De manera que uno de los elementos importantes a considerar en este momento es hasta qué punto nuestro contingente de académicos y académicas está viéndose debilitado y ello tendría un impacto futuro muy importante. Ese es un ángulo, digamos, una potencial debilidad institucional que tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad? Eso tiene que ver evidentemente con las políticas de contratación de personal, a quién estamos contratando como profesor y profesora universitaria, tiene que ver con las políticas de estímulo a estudios de posgrado en el extranjero y en los programas locales, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un ángulo importante a donde podemos estar teniendo debilidades y a donde debemos ver con una visión a futuro muy minuciosamente. El otro punto importante tiene que ver con los elementos de calidad y pertinencia de la investigación universitaria. En esta universidad hay una gran cantidad de centros de investigación, de institutos, de grupos de investigación en facultades que generan un determinado volumen y calidad de investigación. Sin embargo, yo siento que, y es algo que se comparte con mucha gente en la comunidad universitaria, que los criterios de evaluación, de rendición de cuentas que les pedimos a los investigadores y a las investigadoras tal vez no son lo más adecuados ni lo más estrictos posibles. Es decir, la universidad apoya muchos grupos de investigación, asigna cargas académicas a muchos investigadores, pero a la hora de evaluar qué es lo que se está haciendo con ese tiempo que se le dedica a la investigación o qué es lo que se está haciendo con ese dinero que se invierte en investigación, yo siento que estamos siendo bastante laxos. Y en ese sentido no hay que inventar el agua tibia, existen parámetros a nivel internacional para evaluar la investigación, es decir, cuántas publicaciones genera un grupo de investigación, cuál es el impacto de esas publicaciones en la comunidad científica internacional,
cuántos prototipos o patentes se generan en el ámbito tecnológico, etcétera. Hay una serie de parámetros para medir la productividad a nivel de investigación. Es importante señalar que la Vicerrectoría de Investigación desde hace varios años viene efectuando un esfuerzo de evaluación, se ha constituido una comisión de evaluación y se están evaluando los centros y los institutos de una manera, digamos, aún preliminar, pero en la dirección que yo considero correcta. Entonces, ese me parece que es un punto esencial, es decir, si a una persona se le facilita, se le favorece con tiempo y con recursos para hacer investigación, esa persona debe rendir cuentas y debe rendir cuentas con productos de calidad y de pertinencia en investigación, y eso es perfectamente medible y evaluable. Eso nos lleva a una discusión que hay en la comunidad universitaria relacionada con los criterios de calidad y excelencia de las revistas a donde se publica la investigación, ¿verdad? Y hay una serie de criterios y parámetros que se utilizan a nivel internacional y a nivel nacional. Yo pienso que a veces esta discusión ha derivado en una dicotomía que yo considero incorrecta entre revistas locales y revistas internacionales, y a veces en una defensa a ultranza de las revistas locales como un patrimonio, digamos, que hay que proteger, etc. Yo creo que el punto no es ese. El punto es a dónde deben colocarse las publicaciones científicas de manera que se cumplan dos cosas: que se llegue a un auditorio académico amplio e internacional, en primer lugar, y luego que sean revistas que tengan un nivel de exigencia por revisión por pares que garantice que el producto que se coloca ahí es de calidad académica. Entonces, el ejercicio de estar colocando publicaciones en revistas que tengan esas características, sean internacionales o sean nacionales, en general esas revistas son más bien internacionales, ayuda en primer lugar a depurar el trabajo que hacemos académicamente, es decir, en el sentido de que si uno está siendo evaluado por pares académicos estrictos, le señalan a uno las deficiencias y le ayudan a uno a mejorar, y luego coloca uno sus contribuciones en un contexto, en un auditorio académico muy amplio a nivel internacional, de donde se pueden derivar relaciones internacionales, colaboraciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que se debe revisar con mucho cuidado cuáles son los criterios que se están usando para valorar la productividad académica de los investigadores, aparejado a un proceso de contratación y de inclusión y de formación de nuevos investigadores e investigadoras que tengan esos parámetros y criterios de excelencia y calidad, de manera que la institución como un todo haga una investigación cada vez de mayor calidad y cada vez de mayor pertinencia para la solución de los problemas nacionales y regionales. Don Luis, usted dirige un centro de calidad internacional, el Centro Centroamericano de Población tiene esa característica, y una de las formas de decirlo es, y me parece que es un criterio objetivo, es el número de instituciones internacionales que han venido apoyando la tarea del centro. Yo tengo la impresión de que este es un centro donde no es que no ponga nada la Universidad de Costa Rica, pero posiblemente la contribución de la Universidad de Costa Rica es relativamente pequeña comparada con las contribuciones de los centros de excelencia o que buscan excelencia en las investigaciones. ¿Cuál es la fórmula del éxito del CCP? Bueno, sí, el CCP en su presupuesto se financia en alrededor de un 90% con fondos externos. El 10% lo pone la universidad. Quizás esto es una exageración en cuanto a financiamiento externo, pero ese es el orden de las cosas en la investigación del primer mundo y de las grandes ligas, ¿verdad? Los centros de investigación tienen que financiarse en una alta proporción con fondos externos. Jamás cabe esperar que un centro, un instituto de investigación se desarrolle con financiamiento exclusivamente de la Universidad de Costa Rica. Tal vez en su etapa inicial pudiera ser. Es posible, ¿verdad? Pero si se quiere hacer investigación de calidad se requieren recursos externos. Eso no, sin duda tiene que ser así. Entonces ahí se tiene el problema de cómo hacer que los centros y los investigadores sigan por ese camino, el buscar y lograr financiamiento externo. Y allí, como ya se decía,
Hay cosas buenas de la universidad, pero hay cosas deficientes, algunas muy deficientes. Entre las cosas buenas que tiene la universidad es, en primer lugar, que es flexible, que deja hacer, ¿verdad? En otras universidades no se puede eso, ¿verdad? Uno no tiene la libertad suficiente como para ir y hacer la investigación que más o menos quiera hacerla y recibir los fondos que uno desea. Está un sistema que, aunque no es óptimo, es eficiente, funciona para captar y manejar recursos externos. Estoy hablando de Fundevi. Fundevi en parte es una contradicción, ¿verdad? Es lo que permite que haya investigación y que lleguen recursos externos, pero es un ejemplo viviente, diría yo, de todo lo mal que anda la universidad en el aspecto administrativo y burocrático. A mi modo de ver, Fundevi no debería existir. Eso debería ser manejado dentro de las estructuras universitarias, como se hace en toda universidad que se precie. El problema es que dentro de las estructuras, los reglamentos, etcétera, actuales de la universidad, eso es imposible. Y entonces tiene que existir un Fundevi como una solución de compromiso. La existencia de Fundevi permite a los investigadores que así lo deseen el traer recursos externos. Si se dependiera exclusivamente de la universidad, eso sería imposible, ¿verdad? Eso debemos tener claro. Como sería imposible hacer investigación de calidad con solamente recursos de la Universidad de Costa Rica. Ahora me preguntaba cuál es la fórmula del éxito. Yo no sé cuál sea, no creo que exista una fórmula de éxito. Uno tiene que competir con base en excelencia, en calidad, debe tener un mínimo de recursos, ¿verdad? Y después hay un proceso como acumulativo, ¿eh? Un poco como se dice en la calle, la plata llama la plata. Cuando uno ha ganado un grant importante, una donación importante de una fundación importante, esa ya es una carta de presentación que, por ejemplo, permite atraer recursos de otras fundaciones. Ese es un factor. Otro factor importante es el moverse en ciertos círculos internacionales. La mayor parte de fondos de investigación, la inmensa mayoría, provienen de fuera de Costa Rica. Lamentablemente es así. En Costa Rica los fondos locales para investigación son limitadísimos o inexistentes. Entonces uno tiene que salir fuera, debe tener recursos para asistir a varias conferencias al año internacionales, en donde se hacen los contactos, en donde uno se entera de dónde está el dinero, cuáles son los tópicos calientes, etcétera. Pero ese tópico, el tópico caliente que sigue, es uno que le dará el canal a las amigas y amigos que nos están acompañando, pero nosotros regresamos. Profesor Gutiérrez, digamos, uno de los aspectos que estaría dentro de todo este globo en el cual están estos temas de la investigación podría ser un poco el tema de la política, es decir, tanto de la política global, la política de investigación, la política nacional, la política de la investigación. Sí, yo pienso que este es un tema muy rico y que tiene muchísimos ángulos. A mí me interesa destacar de parte de la Universidad de Costa Rica como un aspecto positivo el empeño consistente de las autoridades de investigación y de los grupos de investigación en tener una visión humanista, definida una visión humanista en el sentido de cultivar todas las áreas del conocimiento. Eso es algo consustancial a la Universidad de Costa Rica, pero también es importante respetarlo en términos de prioridades de investigación.
Esto en el contexto actual de la situación costarricense es muy importante porque, por ejemplo, existen ciertas líneas de pensamiento con respecto a la investigación que subvaloran el papel, por ejemplo, de las ciencias sociales en investigación, lo cual a mí me parece que es muy serio porque muchísimos de los problemas que tenemos en nuestro país son problemas de índole social que requieren de investigación rigurosa y de calidad en ciencias sociales, de manera que las ciencias sociales, independientemente del impacto que tengan o no tengan en actividades de tipo económico, que es un poco a veces a lo que se le da prioridad, son muy importantes y bien hace la Universidad de Costa Rica en cultivar esa amplia gama de áreas de investigación. Por supuesto, haciéndola siempre con requisitos y exigencias de calidad, de excelencia y de prestación de cuentas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante de defender y eso tiene que ver también con el concepto de la transferencia del conocimiento que se genera en la universidad a la sociedad, a donde muchas veces se ve esa transferencia de conocimiento únicamente en el plano económico productivo, es decir, que la universidad le transfiere a la sociedad elementos y conocimientos para que mejoren el sector, digamos, económico productivo y el país avance desde ese punto de vista. Y se descuida a veces cuál es la transferencia de conocimiento que debe hacerse en un sentido humano más amplio, llamemos en un sentido social. El conocimiento que genera la universidad puede alimentar aspectos, digamos, del mundo económico y debe hacerlo, pero también tiene que alimentar e iluminar aspectos del mundo social a donde tenemos gravísimos problemas que requieren de investigación y que requieren de propuestas de solución de esos asuntos. De manera que yo creo que la universidad, siendo crítica con su propia investigación, siendo exigente con sus investigadores, debe respetar el carácter amplio y humanista que ha tenido la investigación en sus diferentes etapas. Me parece que ese es un asunto muy importante que a veces se soslaya un poco y a veces se cae en lo que yo llamaría el canto de sirena, digamos, de considerar que el objetivo principal de la investigación es tener un impacto en la esfera económica, en el mundo económico productivo de la sociedad, cuando yo creo que la investigación debe iluminar muchos más aspectos de la sociedad que específicamente ese. Bueno, eso en algún sentido también está un poco relacionado con un tema al que no podríamos profundizar ahora por el tiempo del programa, que podría ser un poco si la investigación y el conocimiento tienen un fin utilitario o si hay un valor en el conocimiento por el conocimiento. Claro. Pero yo, en el tema de hoy, que es un poquito, digamos, la investigación en la Universidad de Costa Rica, quería introducir un tema. El CONACYT de México tiene un sistema de investigadores nacionales que tiene 3 categorías, es evaluación por pares y cada 3 años la gente tiene que rendir cuentas y le pueden poner un 0 y un 0 lo dejan fuera del sistema a que lo pueden mantener en el mismo nivel o lo pueden ascender de nivel y esta condición permite que las universidades públicas mexicanas y algunas no públicas le den un complemento de salario por ese periodo de los 3 años al investigador. Y el tema de los 3 años es importante porque no es una evaluación anual, porque en la investigación 3 años puede ser muy corto tiempo. Y el otro tema es que el CONACYT concursa fondos sustanciales, otra vez con evaluación por pares y digamos de proyectos que se presentan. Me da la impresión de que digamos que ahí hay algunas ideas que pueden ser útiles y no sé, don Luis, usted cómo vería la mexicanada de esa. Sí, lo primero que yo tengo que decir es que el apoyo local de parte del gobierno de la República a la investigación es mínimo o inexistente. No es casual que el CONICYT esté en problemas, ¿verdad? De que periódicamente se piense en cerrarlo. Quizás no es culpa del CONICYT, es culpa del gobierno, del sistema que no le da los recursos para que trabaje. Pero la realidad es que en Costa Rica no hay un sistema de incentivos para la investigación y para los investigadores como lo hay, por ejemplo, en México, en ciertos estados de Brasil, en ciertas épocas en Argentina o en España, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos un sistema, si quieren, parecido al CONACYT.
Pero para que haya este tipo de evaluación y que es necesaria y que debe basarse en parámetros de excelencia, tiene que haber al mismo tiempo recursos, ¿verdad? No se puede jugar solamente con el garrote, hay que jugar con la zanahoria y con el garrote. Entonces, sería fabuloso si Costa Rica, en este gobierno, por ejemplo, que se precia de querer desarrollar la investigación y la ciencia, se desarrolle un sistema de incentivos a los investigadores y a la investigación que por ahora es inexistente. La Universidad de Costa Rica hace enormes esfuerzos a través de su Vicerrectoría de Investigación, pero los fondos de que dispone, los recursos de que dispone son realmente ridículos, ¿verdad? El único que puede cambiar realmente esta situación es el gobierno central. En otro programa anterior, la ministra de Ciencia y Tecnología hablaba un poco de el proceso BID2 y un poco las ideas que ella percibía. Y por cierto, una de las características es que, al igual que muchas cosas en este país, y eso hasta puede ser bueno, pero ella lo miraba un poco crítico de todo el tiempo que tarda las cosas, y entre otras, como debe ser en el caso de endeudamiento externo, la Asamblea Legislativa es la que tiene que decidir, y la Asamblea tarda todo lo que tarda. No sé, Sí, yo pienso, continuando con este comentario de Luis y la pregunta tuya con respecto a esos fondos de incentivos, es muy interesante cómo eso no encaja o choca a veces con la idiosincrasia cultural nuestra, incluso institucional, porque un sistema de ese tipo, a donde se clasifiquen los investigadores de acuerdo a su productividad, a sus méritos, a donde hay un sistema de estímulos que premia al que está haciendo un trabajo, digamos, de excelencia y pertinencia, etcétera, requiere una cultura de evaluación, una cultura de autocrítica y una cultura de realmente evaluación académica por pares que lamentablemente nosotros no tenemos. Entonces, muchas veces cuando se han tratado de introducir estímulos en nuestra institución de ese tipo, en lo que se cae es más bien en compadrazgos, en palanqueos, en influencias por aquí y por allá, y el asunto se desnaturaliza, se desvirtúa, y ha dejado de ser un estímulo y se convierte de repente en un derecho adquirido de una persona que en un momento disfrutó del estímulo y luego se quedó con él. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Entonces, a mí me parece que ese sistema es excelente y de hecho lo hemos visto trabajar muy bien en México, Brasil, etcétera, Chile. Pero aquí en Costa Rica requeriría de un proceso paralelo de cambio cultural e institucional, a donde realmente las evaluaciones sean evaluaciones académicas por pares, sin compadrazgos y con criterios de rigurosidad, incluso evaluaciones externas, trayendo pares externos a que se hagan esas cosas. Yo creo que esa es una cultura que nosotros tenemos que aprender muchísimo, pero yo creo que hay que ir en esa dirección, ¿verdad? Y los ejemplos de otros países de la región nos dicen que ha sido correcto hacer eso, ¿verdad? ¿Habría, le parece a usted, don Luis, que acercándonos hacia el fin del programa, un poco mirar en lo que tenemos hacia adelante? Estamos empezando un siglo, ¿cómo miraría uno el horizonte 2020 o si quieren en el año 2021? Costa Rica cumple 200 años. ¿Cómo miraría uno la investigación en ese horizonte? Sí. Hay elementos para sentirse optimista. Yo que he visto y tengo cierta experiencia con otros países y otras universidades, distingo y veo la fuerza que tiene la Universidad de Costa Rica, los recursos humanos con que cuenta, que los ha venido formando durante décadas y que ha acumulado todo un acervo. Entonces, en general, yo diría que hay mucho potencial en el país para dar el salto. Lo que se necesita es relativamente poco, ¿verdad? Cosas como las que hemos hablado aquí. Quizás donde tenemos los mayores problemas, a mi modo de ver, es lo desigual que es la investigación en el país si uno mira las distintas ramas. En las ramas más duras, en las ramas de la salud, de la agricultura, el país está bien, muy bien, diría yo. Un representante del doctor Gutiérrez.
En cambio, en el área de las ciencias sociales, da pena decirlo, pero la situación no es tan favorable. Y eso es fácil comprobarlo llevando una contabilidad de lo que se publica en revistas del primer mundo, ¿verdad? En revistas indexadas. Es mínimo, ¿verdad? El país cuenta, por ejemplo, con excelentes economistas, pero los economistas, en vez de ser investigadores, son consultores. Exactamente, y eso lo iba a decir yo para que no haya efectivamente los economistas y esta idea, es decir, la investigación en economía en este país es muy deficiente y lo digo yo que presumiblemente debería estar haciendo investigación de primera línea de economía y no, ni yo ni la mayor parte de mis colegas hacemos investigación, porque no la hacemos o porque lo que hacemos es bastante deficiente y nada más para abonar lo que usted está diciendo, don Luis. Sí, no, es cierto, y lo mismo se puede dar ejemplos del área de sociología, de antropología, etcétera. Yo sé que estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, pero esa es la realidad, ¿verdad? Y eso se puede demostrar con cifras. Un problema que en parte aqueja a las ciencias sociales de la universidad es esta división y esta creencia de que lo cualitativo por aquí, lo cuantitativo por acá y que son adversarias, y por ahí una alta autoridad universitaria dice que la vocación de la Universidad de Costa Rica es una vocación hacia lo cualitativo, ¿verdad? Un poco ninguneando o despreciando lo cuantitativo, cuando sabemos que en el primer mundo, en el área de las ciencias sociales, en el área de la ciencia en general, lo cuantitativo es fundamental, ¿verdad? Con esa observación, don Luis, tenemos que decirle a las amigas y amigos que la próxima semana tendremos un programa hecho con la misma relevancia, con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño. Quédense con Canal 15, que hace excelente televisión, y a ustedes buenas noches. Gracias.